Gracias, señora presidenta. Señorías, permítanme que inicie mi intervención recordando un 6 de febrero, tal día como hoy, del año 92, hace 26 años, por tanto, del día en que ETA asesinaba a 3 capitanes, un soldado y un radiotelegrafista con la explosión de un coche bomba en la Plaza de la Cruz Verde, en el casco antiguo de Madrid, mi ciudad. Condenas unánimes de sindicatos, organizaciones cívicas y de todos los partidos políticos, salvo uno, el de siempre, se unieron ese día a la indignación de los madrileños y a la rabia de familiares y vecinos de las víctimas. Una condena unánime, sin justificaciones, sin empatía ni complicidad con los asesinos a los que hoy algunos partidos o gobiernos nacionalistas reciben como héroes y hombres de paz, con los que incluso algunos diputados de esta Cámara toman como referente para el diálogo. Porque la derrota, señorías, la derrota contra el terrorismo, lo decía el señor Manuel Valls este fin de semana, recibiendo el premio Gregorio Ordóñez, tiene que ser también una derrota política y cultural. El terrorismo no es más que ataque a nuestros sistemas democráticos, a nuestros valores constitucionales, a nuestra cultura, a nuestra libertad. Y por eso, para la derrota política contra el terrorismo, el pasado y el actual, hace falta más democracia, más Constitución, más condenas contra cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo, más respeto, más memoria de nuestras víctimas. Mantener la memoria de las víctimas del terrorismo, protegerlas desde las instituciones, condenar actos de enaltecimiento del terrorismo no es utilización política de las víctimas, señorías, no es echarnos los muertos a la cabeza los unos a los otros, no es reabrir heridas, es simplemente responder a la deuda moral y política que tenemos con las víctimas. Algo falla en nuestra sociedad, señorías, cuando en España no existe unanimidad en la condena sin condiciones del terrorismo, cuando los partidos políticos no son capaces de ir todos a una en la estrategia común contra los terroristas, cuando algunos no son capaces de sentarse en la mesa del pacto antiterrorista más allá de su condición de observadores. Ante la violencia, los asesinatos, la tiranía, los verdugos, no caben correcciones políticas, no caben bienintenciones equidistancias, no caben pleitesías, no caben blanqueamientos del terrible pasado y mucho menos caben homenajes. Porque además de los atentados terroristas que sigue habiendo en nuestro país, no podemos perder de vista la humillación que siguen recibiendo las víctimas del terrorismo en algunas zonas. Señorías, estos actos ante los que las instituciones muchas veces miran para otro lado, aludiendo al derecho a la libertad de expresión, demuestran la permisibilidad de algunos municipios ante el culto al terrorista y en el enaltecimiento al terrorismo, cediendo ante quienes predican con el radicalismo y humillan a las víctimas, a nuestras víctimas. Las víctimas del terrorismo, sus familiares, su legado, son lo mejor de nuestra sociedad, la parte más noble de nuestros valores y de nuestra razón de ser como país. Las víctimas y sus familias, hijos, padres y hermanos, han renunciado al odio que movió a sus asesinos a atentar contra sus vidas y por eso, por su valentía, por su compromiso con los valores constitucionales, debemos protegerlos de manera especial. Ejemplo de ello, recientemente, es el testimonio del hijo de Gregorio Ordóñez, Javier Ordóñez Iríbar, publicado hace escasos días con motivo del aniversario del asesinato de su padre. Otro ejemplo reciente, sin embargo, son las declaraciones del señor Arnaldo Otegi, un señor que, a pesar de su historial, se permite amenazar veladamente a todos los ciudadanos diciendo que los días de vino y rosa de unionistas durarán poco. Esta iniciativa que presenta hoy el Partido Popular, bien intencionada, es un paso más hacia la memoria y protección de las víctimas del terrorismo, algo sin duda positivo y enriquecedor. Sin embargo, creemos que esta iniciativa, señores del Grupo Parlamentario Popular, sigue la línea continuista de todas las iniciativas que ustedes han presentado y queda incompleta, porque nosotros queremos dar un paso más en la protección de las víctimas del terrorismo. Por ejemplo, su proposición no de ley no recoge la responsabilidad de las instituciones para frenar la radicalización. No la recoge, señorías. No recoge la desigualdad indemnizatoria entre las víctimas que disponen de sentencia condenatoria y las que no. ¿Para cuándo una reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo? Hasta el Defensor del Pueblo se lo viene recomendando desde el año 2015. El Gobierno del Partido Popular sigue sin hacer nada. ¿Y qué hay de los crímenes sin resolver? 400 asesinatos de ETA sin resolver. ¿Son estas víctimas menos víctimas? ¿Tienen menos derechos? ¿Por qué hay que hacer esta distinción entre víctimas del terrorismo?
Estas reivindicaciones son las que vienen reclamando los colectivos de víctimas del terrorismo. De nada sirve querer darles voz a las víctimas si no tenemos en cuenta lo que nos dicen y sus reivindicaciones. Pongámonos manos a la obra, señorías. Promovamos mecanismos que garanticen de manera efectiva los derechos de las víctimas. Tomémonos en serio la responsabilidad de las instituciones. Tengamos en cuenta las necesidades de cada caso y garanticemos una protección individual de los derechos de las víctimas. No diferenciemos entre las víctimas con sentencia condenatoria y las que no lo tienen. Todas son víctimas. Por desgracia, su dolor y su pérdida perviven y pervivirán. Señorías, propongamos crear un instrumento eficaz más allá de las cartas europeas, por ejemplo, una directiva específica de víctimas del terrorismo. Adoptemos protocolos de actuación, impulsemos la Convención Internacional sobre los Derechos, el Estatuto Internacional de los Derechos de las Víctimas. Concluyo, señoría. Atrevémonos a devolver a los asesinados por los enemigos de la nación la dignidad, el protagonismo, la memoria que merecen a través de mecanismos concretos y eficaces. Las víctimas del terrorismo son y deben seguir siendo la referencia moral de nuestra nación frente al terrorismo y los nacionalismos, el simbólico bastión de nuestra nación frente a los enemigos de la libertad y de nuestros valores democráticos. Para ello es necesario reforzar los mecanismos de protección y garantía de sus derechos, señorías. Muchísimas gracias.